Temuín conquistó más territorio en 25 años que Roma en 400. Pero a los 9, lo único que tenía era un padre envenenado y una madre que no sabía dónde iban a dormir esa noche. Su padre se llamaba Yasuhei y mandaba sobre un clan pequeño. Volvía de dejar al niño en la tienda de su futura suegra cuando se cruzó con un campamento tártaro. Las reglas de la estepa obligaban a dar de comer al que pasaba, y le dieron de comer. 3 días después Yasuhei se retorcía sobre el caballo y llegó a su tienda solo para decir que lo habían envenenado. Mandó llamar a su hijo mayor. Temuín tenía 9 años cuando volvió a casa a enterrar a su padre. Lo que ocurrió después no está en ninguna leyenda heroica, lo escribieron los propios mongoles. El clan levantó el campamento y se marchó sin ellos. Dejaron atrás a 2 viudas y a 7 niños en mitad de la estepa, sin rebaño y sin protección, que en aquel mundo era exactamente lo mismo que una sentencia de muerte. Un anciano intentó protestar y un jinete le clavó una lanza en la espalda delante de todos. La madre de Temuín se llamaba Oelun, y mantuvo vivos a esos 7 niños con raíces, ratones de campo y pescado del río Onon. Pescado. Para un mongol, comer pescado era caer todo lo bajo que se podía caer. Y fue en una de esas orillas, discutiendo por un pez y un pájaro, donde Temuín y su hermano levantaron el arco a la vez y mataron a su medio hermano Bekter. Temuín tenía 13 años. Su madre le gritó que era un perro que devoraba su propia placenta. Ese chico reunió, 20 años después, a todos los pueblos de la estepa bajo una sola bandera. Y luego salió de ella. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. Unos años más tarde, un grupo de jinetes del clan que los había abandonado volvió a buscarlo. No querían matarlo, querían humillarlo. Le pusieron una canga, 2 tablas de madera unidas que le sujetaban el cuello y las muñecas, de manera que no podía llevarse las manos a la boca ni rascarse la cara. Con eso encima lo pasearon de campamento en campamento. Una noche de fiesta, mientras todos bebían, Temuín le dio con el canto de la tabla en la cabeza al muchacho que lo vigilaba y echó a correr. Se metió en el río Onon y se quedó tumbado boca arriba, con el agua tapándole el cuerpo y solo la nariz fuera, mientras los antorchas pasaban por la orilla. Un hombre del clan enemigo lo vio. Y no dijo nada. Horas después lo escondió en un carro de lana bajo el sol, con su familia arriesgando el pescuezo, y lo dejó salir cuando cesó la búsqueda. Aquel detalle explica media biografía. Temuín se pasó el resto de su vida premiando a quien le era leal aunque naciera en el bando contrario, y ejecutando a quien traicionaba a su propio señor aunque lo traicionara en su favor. Recuperó la libertad y fue a reclamar a la mujer que su padre le había apalabrado de niño. Se llamaba Borte. Meses después de la boda, un grupo de merquitas asaltó el campamento para vengar una vieja afrenta y se la llevaron. Temuín no tenía ejército. Tenía 2 nombres. Fue a ver a Togrul, el jefe quereita que había sido hermano de juramento de su padre, y a Yamuja, el amigo con el que había intercambiado sangre de niño. Entre los 3 juntaron 20.000 jinetes y cayeron sobre los merquitas de noche. Recupero a Borte. Estaba embarazada. Temuín reconoció a aquel niño como hijo suyo y lo llamó Yochi, que significa huésped. Nadie volvió a mencionarlo delante de él, y esa pregunta sin responder iba a partir su imperio 80 años después. Yamuja y Temuín compartieron manta y campamento durante año y medio, hasta que un día Yamuja dijo una frase sobre acampar en la montaña o junto al río y los 2 entendieron lo mismo. En aquella estepa no cabían 2. La ruptura no fue de carácter, fue de sistema. Yamuja representaba a la nobleza de la estepa. Mandaban los que descendían de quien había mandado siempre. Temuín empezó a hacer algo que allí no se había visto nunca. Repartió el botín en partes iguales entre todos los que peleaban, y no solo entre los jefes. Se lo dio también a las viudas y a los huérfanos de los caídos. Y puso al frente de sus tropas a un pastor, a un carpintero y a un hombre que le había disparado a él una flecha en el cuello y se lo confesó a la cara, en vez de mentir. A ese le puso de nombre Yebe, que significa flecha, y acabó dirigiendo ejércitos. Los pastores y los hijos de nadie empezaron a cambiarse de bando, porque en el bando de Temuín se ascendía. Después de una batalla,
Yamuja mandó hervir vivos en calderas a 70 jefes de los clanes que lo habían dejado. Ese día perdió la estepa, lo abandonaron incluso los suyos. Uno a uno cayeron todos. Los tártaros, los que habían envenenado a su padre. Los quereitas del propio Togrul, que terminó desconfiando de él. Los naimanes, los últimos. A Yamuja lo entregaron sus propios hombres y Temujin los ejecutó a ellos por traicionar a su señor. A él le ofreció el perdón y Yamuja pidió morir sin derramamiento de sangre, que era la muerte honorable. Le partiront la espalda. En el año 1206, junto al río Onón, una asamblea de todos los pueblos de la estepa lo proclamó Gengis Khan. Tenía unos 44 años, y hasta ese momento no había salido nunca de Mongolia. Lo primero que hizo el nuevo Khan fue disolver las tribus. No de palabra, de organización. Cogió a todos los guerreros y los repartió en grupos de 10, los grupos de 10 en centenas, las centenas en unidades de 1000 y las de 1000 en tumanes de 10.000, mezclando deliberadamente hombres de clanes que llevaban generaciones matándose. A partir de ahí tu lealtad no era con tus primos, era con tus 9 compañeros de escuadra. Si uno era capturado y los otros 9 lo abandonaban, ejecutaban a los 9. El arma era un arco compuesto de madera, cuerno y tendón, encolado y curado durante meses. Ese arco era más corto que el arco largo inglés, cabía en la mano de un jinete al galope y necesitaba más fuerza para tensarlo. 65 kilos de tiro y flechas que llegaban a más de 200 metros. Los niños mongoles lo aprendían a los 3 años, a la vez que a montar. Una infancia entera cazando marmotas al galope producía, sin ningún campo de entrenamiento, al mejor arquero a caballo del planeta. Cada hombre llevaba 3, 4 o 5 caballos de recambio y los iba rotando sin desmontar. Comía carne seca molida y leche de yegua fermentada, y si no había nada más, le abría una vena al caballo, bebía y seguía. Un ejército mongol no necesitaba carros de suministros, y por eso se movía al triple de velocidad que cualquier ejército europeo o chino. Y luego estaba el yam. Postas cada 40 kilómetros con caballos descansados, jinetes con una tablilla de autoridad al cuello y campanillas para que la siguiente posta oyera llegar el relevo y tuviera la montura lista. Un mensaje recorría 400 kilómetros al día. Gengis Khan sabía lo que pasaba en Persia en una semana, y sus enemigos no sabían dónde estaba él. En 1209 los mongoles bajaron contra el reino Tangut de Asia Occidental y se estrellaron contra algo que no habían visto nunca, una ciudad con murallas. Intentaron desviar un río para inundarla y lo hicieron tan mal que el agua les reventó encima del propio campamento. Se retiraron, pero aquello no fue una derrota, fue una clase. 2 años después atacaron el Imperio Jin, que gobernaba el norte de China con 50 millones de habitantes contra el millón escaso de mongoles. La Gran Muralla no los detuvo ni un día. Un desfiladero mal defendido, un guía local que cambió de bando, y ya estaban dentro. Lo decisivo vino después. Cuando un ingeniero chino caía prisionero, no lo mataban, lo incorporaban. En pocos años el ejército de la estepa arrastraba catapultas de contrapeso, torres de asalto, escaleras, pólvora y equipos de zapadores que minaban los cimientos de las murallas. Los mismos hombres que no sabían tomar una aldea amurallada en 1209 arrasaron la capital Jin, Songdu, donde hoy está Pekín, en 1215. Un enviado que pasó por allí meses más tarde escribió que el suelo estaba resbaladizo de grasa humana y que las murallas seguían humeando. De aquel saqueo salió también el hombre que le cambió la cabeza al imperio. Se llamaba Yeluchukai, era un funcionario alto y de barba larguísima, y cuando algunos generales propusieron exterminar a los campesinos chinos para convertir el norte de China en pasto para caballos, él sacó una cuenta. Esos campesinos, vivos y pagando impuestos, valían cada año más que todos los caballos que cabían en esa llanura. Gengis Khan le hizo caso. Fue el primer día en que el imperio dejó de ser una banda de saqueo y empezó a ser un estado. En 1218, una caravana de 450 comerciantes que iba en nombre de Gengis Khan llegó a la ciudad de Otrar, en la frontera del imperio de Joresm, un estado enorme que se extendía por Persia y Asia Central. El gobernador de Otrar los acusó de espías, los mandó matar a todos y se quedó con la mercancía.
Gengis Khan hizo entonces algo insólito en él. No atacó. Envió 3 embajadores al Shah Mohammed pidiendo que le entregara al gobernador. El Shah mandó decapitar al embajador jefe y devolvió a los otros 2 con la barba afeitada, que en aquel mundo era la humillación exacta de un hombre adulto. Dicen que Gengis Khan subió solo a una colina y estuvo 3 días allí arriba. Cuando bajó, empezó la campaña más destructiva de la historia anterior al siglo XX. El Shah tenía más soldados, pero los repartió por sus ciudades para defenderlas todas. Los mongoles cruzaron el desierto por donde nadie creía que se podía cruzar y aparecieron detrás de sus líneas. Otrar cayó y al gobernador lo ejecutaron. La leyenda dice que le vertieron plata fundida en los ojos y los oídos, por avaricia. En Bujará, Gengis Khan entró a caballo en la mezquita mayor, se subió al púlpito y le dijo a la ciudad reunida que si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría mandado un castigo como él. En Samarcanda respetó a los artesanos y los deportó a Mongolia. En Nishapur, donde había muerto un yerno suyo de un flechazo, ordenó que no quedara vivo ni un perro y levantaron pirámides con las cabezas. Hombres, mujeres y niños, en montones separados. En Urgench rompieron el dique del río y borraron la ciudad del mapa. El Shah Mohammed, que había gobernado de Persia al Indo, murió solo, enfermo y sin un manto decente en una isla del mar Caspio. Mientras el imperio de Joresm se deshacía, 2 generales mongoles pidieron permiso para seguir un poco más allá y rodear el mar Caspio. Se llamaban Yeve y Subotai. Con 20.000 hombres dieron una vuelta de miles de kilómetros por el Cáucaso, derrotaron a georgianos, alanos y cumanos, aplastaron en el río Kalka a un ejército de príncipes rusos que los triplicaba y regresaron a informar. Fue una patrulla de reconocimiento de 3 años. 18 años después, aquel informe se convirtió en la invasión de Europa. Gengis Khan volvió a casa con más de 60 años. Y el reino Tangut, el de la primera lección, se negó a mandarle tropas y le contestó que si no le bastaba con su propio ejército, no merecía ser Khan. Volvió a bajar contra ellos en 1226. Durante la campaña, cazando, el caballo se le espantó y lo tiró al suelo. Era un hombre mayor y ya no se levantó del todo. Murió en agosto de 1227, con la capital Tangut a punto de rendirse, y su última orden fue que no se anunciara su muerte hasta que la ciudad cayera. Cayó, y no dejaron a nadie dentro. Lo llevaron de vuelta a Mongolia en secreto. Cuenta la tradición que la escolta mató a todo el que se cruzó por el camino para que nadie supiera que transportaban, que enterraron el cuerpo sin ninguna marca y que después hicieron pasar 1000 caballos por encima hasta borrar la tierra removida, y mataron también a los que lo enterraron. 800 años y decenas de expediciones después, con satélites y radar de penetración, la tumba de Gengis Khan sigue sin aparecer. Dejó dicho quien mandaba, su tercer hijo, Ogodei. Fue la única forma de evitar que sus hijos se mataran entre ellos. De momento, Ogodei construyó una capital de piedra, Karakorum, formalizó el sistema de postas de su padre y mandó a sus sobrinos a terminar el trabajo del oeste. Al frente iba Batu, el hijo de aquel Yochi de paternidad dudosa, y a su lado el mismo Subotai que ya había hecho el camino. Entraron en Rusia en invierno, que era justo cuando nadie esperaba una invasión, porque los ríos helados eran para ellos autopistas. Riazán, Vladimir y en 1240 Kiev, la ciudad más importante del mundo eslavo, reducida a un solar donde un enviado del Papa contó, 6 años después, más calaveras que casas. Luego dividieron las fuerzas y en marzo y abril de 1241, con 2 días de diferencia, destrozaron a un ejército de caballeros polacos y alemanes en Legnica y al ejército del rey de Hungría en el río Sajó. La caballería pesada europea, la mejor del continente, no supo qué hacer contra jinetes que fingían huir para volverse a 1000 metros y disparar. En el invierno siguiente cruzaron el Danubio helado y llegaron a las puertas de Viena. Y entonces se fueron. En diciembre de 1241, Ogodei murió en Mongolia después de una noche de borrachera, y la ley de su padre obligaba a los príncipes de la sangre a volver para elegir sucesor. Batu dio media vuelta. Europa occidental nunca supo del todo por qué se salvó. Vinieron después Guyuk y luego Monke, y con Monke el imperio volvió a expandirse.
En 1258 su hermano Hulagu tomó Bagdad, quemó las bibliotecas de la Casa de la Sabiduría y ejecutó al último califa Abbasí envolviéndolo en una alfombra y haciéndolo pisar por los caballos, para no derramar sangre real en el suelo. 2 años después, en Ain Jalut, los mamelucos de Egipto derrotaron a un ejército mongol en campo abierto. Se acabó el mito. Monke murió en campaña en 1259 sin dejar heredero claro, y 2 de sus hermanos se proclamaron Gran Khan a la vez. Kublai ganó aquella guerra civil, pero ganó un título vacío. A partir de ese momento nadie volvió a mandar sobre todo el imperio. Se partió en 4. Kublai se quedó con China, terminó de conquistar el sur de la dinastía Song en 1279 y fundó la dinastía Yuan, con capital donde hoy está Pekín. Fue el Khan que recibió, si es que lo recibió, a Marco Polo. Sus primos se quedaron el resto, el Kanato de Chagatai en Asia Central, el Ilkhanato en Persia, que acabó convirtiéndose al Islam que había arrasado, y la Horda de Oro, que cobró tributo a los príncipes rusos durante casi 250 años y moldeó a la Rusia que vino después. Kublai lo intentó 2 veces con Japón, en 1274 y en 1281. Las 2 veces un tifón le deshizo la flota. Los japoneses llamaron a aquel viento kamikaze, viento divino, y el nombre volvería a aparecer 700 años más tarde. Mientras se peleaban entre primos, pasó algo que nadie había planeado. Durante casi un siglo se pudo ir de Crimea a Pekín por un camino vigilado, con salvoconducto y postas cada 40 kilómetros. Viajaron mercancías, viajaron el papel, la imprenta y la pólvora hacia el oeste, viajaron frailes, embajadores y comerciantes. Y por esas mismas rutas, en el siglo XIV, viajó también una bacteria que iba a matar a 1/3 de Europa. La dinastía Yuan cayó en 1368, apenas 140 años después de la muerte del fundador. Los mongoles volvieron a la estepa y el imperio más grande que ha existido por territorio continuo desapareció casi tan rápido como había aparecido. Pero algo quedó. En 2003, un estudio genético encontró un mismo cromosoma y en cerca del 8% de los hombres de toda la antigua zona mongola, alrededor de 1 de cada 200 hombres del planeta. El linaje arranca en Mongolia hace unos 800 años. El hombre que dejó esa huella empezó siendo un niño de 9 años al que abandonaron en la estepa con su madre, sin un solo caballo. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.